En esta oportunidad vamos a trabajar con la actividad 5 de la unidad 2, donde vamos a aplicar el método de máxima verosimilitud, un método que se usa ampliamente para encontrar estimadores. Particularmente, en este ejemplo, vamos a considerar una función de densidad para el caso de una distribución exponencial que está dada por f de x igual a lambda por e a la menos lambda por x cuando x es mayor o igual a 0 y 0 caso contrario, ¿sí? Esta función de densidad es conocida por nosotros, ya la trabajamos bastante en estadística 1, pero en esta oportunidad el objetivo es encontrar el estimador máximo verosímil del parámetro poblacional lambda, ¿sí? El cual es desconocido. Antes de proceder a la resolución del ejercicio en cuestión, lo que vamos a hacer es ver de qué se trata el método de máxima verosimilitud. Para eso, en primer lugar, definiremos qué es la función de verosimilitud. Entonces consideremos una muestra aleatoria que va a estar formada por n variables aleatorias, ¿sí? x1, x2, xn, que provienen de una población que está caracterizada por una determinada función de probabilidad f, la cual depende de un parámetro genérico tita, ¿sí? En términos generales vamos a denominar tita los parámetros de interés. Por ejemplo, en el ejemplo que venimos considerando, ese parámetro de interés es lambda, ¿sí? Ya que estamos hablando de una población exponencial. Con esto, a la función de verosimilitud la vamos a definir como el producto de las funciones de probabilidad de las n variables aleatorias, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos caracterizando con este productorio? ¿Sí? El productorio para ahí que va de 1 a n de las funciones de probabilidad, ¿sí? Acá se están moviendo x y, ¿sí? Que se están correspondiendo a las n variables aleatorias. Ahora bien, particularmente, cuando definimos a la función de verosimilitud, vamos a tener que tener en cuenta que estamos hablando de una realización de la muestra, es decir, valores observados de las variables aleatorias. Por eso es que aparecen en minúscula al final en la notación que establecemos para la función de verosimilitud. Pero como estamos considerando que esa muestra está dada, son realizaciones de las variables aleatorias, en general, como notación de la función de verosimilitud solemos usar L de tita, dando a entender que esta función de verosimilitud depende solamente del parámetro de interés tita, ¿sí? Estamos hablando acá de parámetros, pero podría ser tranquilamente un vector de parámetros, por ejemplo, cuando trabajamos con la distribución normal y desconocemos tanto la media mu como la varianza sigma cuadrado. En ese caso, el interés pasa por dos parámetros, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando de que ese tita se corresponde en realidad con un vector de parámetros. Pero bien, ahora, ¿cuál es el problema entonces? Nosotros desconocemos ese tita y nos interesaría saber o buscar un estimador para ese tita. Y resulta razonable pensar que, dada una determinada muestra, un estimador para ese tita sería aquel valor que maximiza la probabilidad de haber obtenido a esa muestra particular, ¿sí? Y eso no es ni más ni menos que maximizar a la función de verosimilitud que acabamos de definir. De modo tal que el estimador máximo verosímil, que es nuestra siguiente definición, es el estimador máximo verosímil, que vamos a denotar con tita sombrero, es aquel que maximiza la función de verosimilitud, ¿sí? Aquel valor de tita que maximiza la función de verosimilitud. Entonces lo que está atrás de esto es un problema de optimización como lo que ya conocemos y los cuales vieron en matemática 2, por ejemplo. Y se nos van a presentar las mismas dificultades que se nos presentaban para resolver ese tipo de problemas. Y en este caso es un problema de maximización. Vimos en esa materia que cuando la función en cuestión, en este caso la función de verosimilitud, es diferenciable con respecto a tita, podríamos basarnos en las derivadas para encontrar extremos relativos y particularmente para encontrar aquellos valores, en este caso de tita, que maximizan a la función. Esto lo podemos hacer considerando dos condiciones, ¿sí? Una condición necesaria que nos establece que la derivada primera de la función de verosimilitud debe ser igual a 0. Esto nos va a permitir obtener un candidato a estimador máximo verosímil, ¿sí? ¿Por qué decimos un candidato y todavía no el estimador máximo verosímil? Porque puede existir algunos valores de tita que cumplan esta condición, que hagan que la derivada primera sea igual a 0, pero que no se correspondan necesariamente con un máximo, sino que se pueden corresponder a un mínimo o bien a un punto de inflexión. Entonces deberíamos corroborar una condición de segundo orden o una condición suficiente, la cual
si nosotros estamos buscando un máximo, ¿sí? Como es lo que buscamos aquí, se correspondería a buscar la derivada segunda de la función en cuestión, de la función de verosimilitud, evaluarla en el punto crítico que acabamos de obtener a partir de la condición de primer orden, y si el valor que obtenemos aquí es menor a 0, vamos a estar en condiciones de decir que ese tita sombrero, ¿sí? Ese valor crítico que habíamos obtenido en el punto anterior, se corresponde efectivamente a un máximo, ¿sí? Pero cuidado acá, si recordamos de matemática 2, estas condiciones nos permitían encontrar extremos relativos, en este caso un máximo relativo, ¿sí? Y lo que estamos buscando nosotros es un máximo absoluto. Queremos maximizar a la función de verosimilitud, pero para cualquier valor de tita, ¿sí? Entonces, deberíamos asegurarnos de que se trate efectivamente de un máximo absoluto y no solamente de un máximo relativo, un máximo al interior del dominio, ¿sí? Pero cabe aclarar que si no existen otros extremos relativos, es decir, existe un único extremo relativo y ese extremo relativo se corresponde a un máximo, ¿bien? O sea, se cumplen las dos condiciones que acabamos de establecer y no hay otro extremo relativo, ergo, por ejemplo, un mínimo, ¿sí? Vamos a estar en condiciones de decir que ese máximo que obtenemos de la manera que lo obtuvimos en los pasos anteriores se corresponde también a un máximo absoluto, ¿sí? Y en general este tipo de cosas van a suceder en los problemas que tenemos en la guía y particularmente en el ejercicio que vamos a desarrollar ahora. Otra cuestión a tener en cuenta es que en general no trabajamos con la función de verosimilitud directamente, sino que trabajamos con una transformación de la función de verosimilitud que consiste en tomar el logaritmo natural de esa función, ¿sí? Y esa función la vamos a llamar función de log verosimilitud o función soporte. ¿Por qué hacemos esto? Y lo hacemos en realidad porque muchas veces la función de verosimilitud puede tornarse un poquitito compleja, ¿sí? Entonces obtener los valores de tita que maximizan esa función, digamos, puede resultar un poquito trabajosa. Al tomar logaritmo natural, suavizamos un poquito esa función, nos va a quedar una expresión relativamente más simple y va a ser más operativo, ¿sí? Vamos a poder obtener más fácilmente esos valores de tita que maximizan a la función. Ahora bien, eso es el para qué lo usamos, digamos, y por qué lo podemos usar, sería la siguiente pregunta. Y en realidad podemos usar la función de log verosimilitud y no la función de verosimilitud directamente, porque el logaritmo es una transformación o es una función monótonamente creciente, de forma tal que los valores que maximizan a la función de log verosimilitud van a ser los mismos valores de tita que maximizan a la función de verosimilitud, ¿sí? Que es al fin y al cabo lo que nos interesa a nosotros. Ahora bien, dicho esto, vamos a retomar con el ejercicio, ¿bien? Y lo primero que vamos a hacer entonces es buscar la función de verosimilitud. Dijimos que la función de verosimilitud iba a ser el producto de las funciones de probabilidad. En este caso, la función de probabilidad o de densidad está dada por lambda por e a la menos lambda por xy, ¿bien? Ese subíndice y nos denota a qué variable aleatoria hace referencia, ¿sí? Entonces va a ser el productorio de esas funciones de densidad para i que va de 1 a n, ¿bien? Resolviendo un poquito este productorio, en primer lugar tenemos que el primer factor, lambda, lo estamos multiplicando n veces, de forma tal que vamos a tener aquí lambda elevada a la n, ¿sí? Por otra parte, tengamos en cuenta que el xy es el que se va moviendo, ¿sí? Con el índice del productorio, de forma tal que estamos multiplicando n veces este factor, pero no es el mismo x cada vez, ¿sí? Pero el producto, ¿sí? De funciones potencia de este tipo es igual, cuando son de igual base, como en este caso, ¿sí? Que es de base e, es igual a la base elevado al sumatorio de los exponentes, ¿sí? En este caso el sumatorio de los menos lambda xy, ¿bien? Que es lo que denotamos aquí arriba. Ahora bien, este menos lambda puede salir como factor común, ¿sí? Del sumatorio, entonces nos termina quedando como función de verosimilitud esta expresión de aquí. Dijimos además que resultaba conveniente trabajar con la función de log verosimilitud más que con la función de verosimilitud, ¿sí? Para facilitar un poquitito el proceso de obtener al estimador máximo verosímil. Entonces vamos a tomar el logaritmo natural de la función de verosimilitud que acabamos de obtener y lo que haremos a continuación es aplicar propiedades, ¿sí? Del logaritmo. Aquí tenemos un producto, ¿sí? Y sabemos que el logaritmo de un producto es igual al logaritmo a la suma de los logaritmos, ¿sí?
a los logaritmos de cada uno de estos factores, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el logaritmo natural de lambda a la n más el logaritmo natural de e a la menos lambda sumatorio de xy. En el siguiente paso lo que hacemos es volver a aplicar propiedad del logaritmo. Esta vez tenemos el logaritmo natural de una potencia, ¿sí? Como en este caso lambda a la n. Y eso sabemos que es igual al exponente, ¿sí? A la potencia por el logaritmo natural de la base, ¿sí? Entonces tenemos n por el logaritmo natural de lambda. Y del mismo modo tenemos aquí, ¿sí? El logaritmo natural de e elevado a la menos lambda sumatorio de xy. Entonces este exponente va a bajar como factor, ¿sí? Con el negativo está incluido, entonces nos va a quedar menos lambda por el sumatorio de xy por el logaritmo natural de la base, que en este caso es e. Ahora tengamos en cuenta que el logaritmo natural en realidad es un logaritmo de base e, entonces el logaritmo natural de e es igual a 1. De forma tal que la función de log verosimilitud es esta expresión de aquí, n por el logaritmo natural de lambda menos lambda por el sumatorio de las x o e. Ahora bien, pasemos a corroborar la condición de primer orden para obtener aquellos candidatos a estimadores máximo verosímil o aquel candidato a estimador máximo verosímil, ¿sí? Para eso lo primero que haremos es buscar la derivada primera de la función de verosimilitud que acabamos de obtener, ¿sí? Entonces vamos a derivar esta función, bien, con respecto a lambda. Tenemos aquí el primer término, la derivada es igual a n, que es una constante, por la derivada del logaritmo natural de lambda, ¿sí? Esta derivada sabemos que es 1 sobre lambda. Y en cuanto al segundo término, tengamos en cuenta que el sumatorio de las x o y actúa como una constante, si estamos derivando con respecto a lambda, de forma tal que esta derivada del segundo término es menos 1, por ejemplo, la derivada de lambda es 1, por el sumatorio de las x o y, ¿sí? Ahora bien, la condición de primer orden nos dice que deberíamos igualar a esa derivada primera a 0, ¿sí? Que es lo que hacemos en este punto, y acá lo que hacemos, el único cambio que hacemos, además de igualar a 0, es representar al lambda con lambda sombrero, dando a entender que es el punto, ¿sí? Que consideraríamos como estimador máximo verosímil, eventualmente, si se cumple la condición de segundo orden, ¿sí? Que veremos enseguida. Ahora bien, despejando de esta expresión a lambda sombrero, ¿sí? Llegamos a que un punto crítico, ¿sí? A un candidato a estimador máximo verosímil, es lambda igual a n sobre el sumatorio de x o e. ¿Bien? Esto es la recíproca en realidad de la media muestral, es decir, 1 sobre el x barra, ¿bien? Porque si dividimos numerador y denominador por n, nos queda 1 sobre el sumatorio de las x o y sobre n, lo cual es, de manera tal como lo venimos definiendo, generalmente x barra, ¿sí? Ahora bien, entonces este es el candidato a ser el estimador máximo verosímil. Debemos ver ahora si efectivamente, ¿sí? Se trata de un valor, ¿sí? De una magnitud que nos va a permitir maximizar a la función de verosimilitud. Es decir, tenemos que ver la condición de segundo orden. Para eso tenemos que buscar la derivada segunda de la función de log verosimilitud. Ya teníamos la derivada primera, entonces lo que vamos a hacer es volver a derivar a esta expresión, ¿sí? Y vamos a obtener la derivada segunda que estamos buscando. En el caso del primer término tenemos n, que es una constante, por la derivada de 1 sobre lambda. La derivada de 1 sobre lambda es menos 1 sobre lambda al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos el 1 sobre lambda al cuadrado aquí y el negativo lo pasamos acá adelante, ¿sí? Y en relación al segundo término, fíjense que ya no interviene lambda, ¿sí? Y el sumatorio de las x o y actúa como constante, de forma tal que esa derivada es igual a 0. ¿Bien? Entonces la derivada segunda es esta expresión. La condición de segundo orden establece que si evaluamos a la derivada segunda, ¿sí? En el punto crítico que acabamos de obtener bajo la condición de primer orden, ¿sí? Esa magnitud debería ser negativa. Entonces hagamos eso. Tenemos menos n por 1 sobre lambda sombrero al cuadrado, ¿sí? Que es como denotamos al valor crítico que acabamos de obtener, ¿sí? Y el lambda sombrero dijimos que era igual a 1 sobre el x barra, ¿sí? Y si nos fijamos, ¿sí? Este factor en realidad es negativo. ¿Por qué? Porque el n es siempre positivo, 1 sobre x barra, ¿sí? Al cuadrado es positivo, y como está precedido de un signo negativo, ¿sí? Multiplicado por un menos 1, todo esto es negativo, ¿sí? Sin importar los valores que asuma x. Entonces podemos decir que efectivamente el lambda sombrero que acabamos de obtener es el estimador máximo verosímil
el estimador máximo verosímil para lambda. ¿Sí? Bien, ahora veamos un pequeño ejemplo, ¿sí? Para graficar esto. Supongamos que tomamos una muestra aleatoria de tamaño n10 proveniente de una población exponencial, ¿sí? Con distribución exponencial como la que habíamos definido al inicio. ¿Bien? Desconocemos el parámetro lambda, pero tomamos una muestra y tenemos estas realizaciones de las variables aleatorias, ¿sí? 0,089, 0,206, ¿sí? Etc. Entonces, una estimación que podemos hacer de lambda es a partir del estimador máximo verosímil que acabamos de encontrar. Entonces, reemplazando, tenemos n, en este caso es igual a 10, dividido el sumatorio de las x sub i, o sea, el sumatorio de estos valores observados, ¿sí? Que es 1,914. Entonces 10 dividido 1,914 es igual a 5,22, que sería la estimación puntual para el lambda a partir del estimador máximo verosímil. Tomamos esta distinción que hacemos, ¿sí? Entre estimador y estimación, ¿sí? Vamos a hablar de estimador cuando sea una función de las variables aleatorias como el que acabamos de obtener, ¿sí? Pero una vez que tomamos una muestra, ¿sí? Y evaluamos al estimador con esas realizaciones, con esas observaciones que obtuvimos a partir de la muestra, vamos a estar hablando de una estimación, ¿sí? Puntual, en este caso, del parámetro lambda. ¿Bien? Ahora bien, a la derecha lo que tenemos es una representación de la función de log verosimilitud. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a la función de log verosimilitud, como la habíamos encontrado cuando estuvimos trabajando, ¿sí? Hace un ratito, era igual a n por el logaritmo natural de lambda menos lambda por el sumatorio de las x sub i? Ahora, para una muestra dada como esta, ¿sí? Podemos cambiar aquí a n por c igual, n igual a 10 y al sumatorio de las x sub i por c igual, ¿sí? O sea, 1,914. La representación de esta función de log verosimilitud está dada por esta curva azul, ¿sí? Podemos ver que esta función, ¿sí? De log verosimilitud alcanza un máximo en 5.23, o sea, 5.22.6, ¿sí? Que era la estimación puntual que habíamos hecho a través del estimador máximo verosímil. ¿Bien? O sea que alcanza su máximo ahí. Pero esto es totalmente razonable y esperable, digamos, más que razonable, dado que el estimador máximo verosímil lo obtuvimos a través del proceso de maximizar a esta función de log verosimilitud, ¿sí? O sea que era esperable que efectivamente alcancemos el máximo de esta función, ¿sí? En 5.23, ¿sí? Cuando consideramos esta muestra en particular, ¿sí? Bien. Esta es la función de log verosimilitud, pero también podremos representar a la función de verosimilitud, ¿sí? La función de verosimilitud era igual a lambda a la n por e a la menos lambda por el sumatorio de las x sub i, ¿sí? Es decir, antes de tomar el logaritmo natural. ¿Bien? Si representáramos gráficamente a esta función, ¿sí? Evaluando con los datos que tenemos de las muestras, el n igual a 10, ¿sí? El sumatorio de las x sub i igual a 1,914, la representación estaría dada por esta curva azul, ¿sí? Y podemos notar, como ya habíamos adelantado, ¿sí? al inicio cuando describimos el procedimiento, cuando describimos este método, que también alcanza un máximo en el mismo valor de lambda, ¿sí? En el estimador máximo verosímil que habíamos encontrado, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque dijimos que el logaritmo natural no era ni más ni menos que una transformación monótona, que una función monótona. Entonces ambas funciones iban a alcanzar el máximo, ¿sí? En el estimador máximo verosímil que habíamos encontrado, ¿sí? En el mismo valor de tita sombrero, en este caso lambda sombrero. Obviamente los valores, ¿sí? Máximos no son lo mismo, ¿sí? El de hace un ratito, el del logaritmo es igual a 6,53 y el de la función de verosimilitud propiamente dicho es de 6,88, ¿sí? Pero eso no es relevante para nosotros. Lo relevante es que efectivamente el estimador máximo verosímil, ¿sí? Es el que maximiza ambas funciones. Bien, una cosita más a detallar. Fíjense que la función de verosimilitud asume siempre valores positivos, ¿sí? Esto es razonable ya que la función de verosimilitud dijimos que era el producto de las funciones de probabilidad. Y las funciones de probabilidad son siempre positivas, ¿sí? Ya sean las variables aleatorias continuas o discretas, son siempre positivas. O sea que la función de verosimilitud va a asumir siempre valores positivos, ¿sí? Son productos de valores positivos. La función de log verosimilitud, sin embargo, si nos fijamos, puede asumir valores negativos y efectivamente asume valores negativos aquí. ¿Bien? ¿Y eso por qué es, en realidad? Y porque la función de log verosimilitud es logaritmo de la anterior.
y el logaritmo, ¿sí? Esa función puede asumir valores negativos, ¿sí? Entonces podría darse el caso que la función del log verosimilitud de esta transformación asuma valores negativos. Es más, podría ser que el máximo no se dé, bien, en un valor positivo, bien, sino que se dé en un valor negativo. Eventualmente, dependiendo de la estructura funcional, ¿sí? De la función de probabilidad que estemos considerando, ¿sí? Puede llegar a pasar eso, ¿sí? Pero no es relevante de nuevo, ¿sí? Lo relevante es cómo obtenemos el estimador máximo verosímil y que el estimador máximo verosímil obtenido de esta manera maximiza tanto la función del log verosimilitud como la función de verosimilitud. Bueno, con esto cerramos el ejercicio, espero que haya quedado relativamente claro y quedamos atentos a cualquier consulta que tengan.